quiero contarles de que tengo la fortuna de compartirles hoy un mensaje, la palabra del Señor, y tengo algunos apuntes que los que están en el grupo de WhatsApp de Casa de Pan los van a tener ahí en un PDF, y agradecería mucho que los pongas en silencio. ¿Viste cómo empezaron a sonar todos los WhatsApp ahora, no? Soy yo, pero pónganlos en silencio y no se distraigan ni se pierdan nada de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, porque estoy convencido de que es palabra del Señor. Miren, ayer por la tarde meditaba en lo que estamos viendo en Apocalipsis y cómo Jesús, ayúdenme con el PowerPoint, ahí está. Pensaba en cómo Jesús le escribe a las iglesias en Apocalipsis 1, 2 y 3, les habla acerca de cómo Él las ve. Y hay iglesias que les dice, che, vos te ves como que tenés dinero, que tenés todo resuelto, pero yo te veo y estás pobre, ciego y desnudo, ¿no? Hay otra iglesia que le dice, yo conozco tus obras, yo sé tu esfuerzo, yo sé lo que haces acá y allá y en lo otro, y en un momento le dice, pero tengo algo contra vos, y es que dejaste atrás tu primer amor, ¿no? Y entonces, a medida que voy viendo cómo es Cristo, Él ve a la iglesia y le dice, mira, venís haciendo bien esto, pero quiero que trabajes en esto, o quiero que recuperes esto, ¿no? Y entonces, en lo personal, yo decidí hace unos días atrás comenzar a orar así, Señor, ¿cómo me ves vos? Porque la gente me ve de una manera. La gente cree que yo estoy bien todo el tiempo porque estoy cantando acá todos los domingos, estoy sonriendo, estoy poniéndole toda la mejor, y la gente puede tener una idea de mí, pero en realidad yo me conozco a mí mismo y sé cuando estoy bien y cuando estoy mal. Pero no me interesa tanto cómo me ve la gente ahora ni cómo me veo yo, sino cómo me ve Él. Y entonces me ha llevado a preguntarle esta pregunta, que de hecho, dicho sea de paso, sería muy bueno que vos le digas a papá, ¿cómo me ves? ¿Cómo me veo hoy? ¿Qué parte de mí sentís que todavía tengo que hacer morir y trabajar? Y ya tenés un gran partido para comenzar, ¿verdad? Ahora, yo le preguntaba al Señor ayer, Señor, ¿qué ves en Casa de Pan? ¿Cómo nos vemos? ¿Y qué querés que le diga a la iglesia de Casa de Pan y a tus discípulos? Y el Señor me entregó una frase sola, una sola frase. Y venía caminando y casi, vieron que la voz interna la escuchamos, pero yo no solo que la escuché, sino que salió de adentro mío como si fuera un vómito, una cosa así, y la pronuncio, iba gente caminando en la calle y yo digo, volver a las bases. Y yo digo, ¿quién dijo eso? ¿No? O sea, y me agarró como una vergüenza porque yo ¿dije algo que estaba pensando o qué fue eso? Y fue lo que sentí en mi espíritu muy profundo, una convicción de una certeza en mi espíritu que el Señor quería hablarnos acerca de esto el día de hoy, acerca de volver a las bases. Miren, el querido Steve Jobs es un hombre muy famoso por inventar estos aparatitos tan codiciados por la generación actual de los chicos que tienen una manzanita detrás. Él fundó la empresa Apple en el año 1976, pero en 1985 lo terminan echando de su propia empresa y la empresa queda a mano de otras personas y luego la empresa empieza a desarrollar en su ausencia un montón de productos. Y llegaron a fabricar alrededor de 350 distintos tipos de productos, ¿no? Con la marca Apple. Eran una especie de Marolio, ¿viste que Marolio hace de todo? Y falta que hagan instrumentos ahora, Marolio y calzoncillos y comida, hace todo. En un momento fue Casio, ¿se acuerdan Casio? Reloj Casio, piano Casio, todo Casio, ¿no? Bueno, con Apple pasó exactamente lo mismo, hasta que la empresa le empieza a ir bastante mal y para el año 1997, antes de entrar en una quiebra, contratan de vuelta a su fundador, a Steve Jobs, y cuando llega Steve Jobs ve 350 productos y él dice, esto es una locura, señores. Y agarró un pizarrón y marcó una cruz. Es como que si yo agarrara este banner y lo dividiera en 4 pedazos.
Y él dice, a partir de ahora vamos a simplificar y vamos a volver a la base y vamos a solamente dedicarnos a construir 4 cosas. Y ahí se conoce que empiezan a hacer el auge de las Mac, de los iPad, de los iPhone y de los iPod, ¿no? Esos 4 cositas que ustedes ven ahí, chirimbolos, que muchos de nosotros nos encantaría tener, bueno, todo comenzó ahí. Y lo cierto es que Steve Jobs murió, pero todavía aún muerto le sigue haciendo generar dólares y dólares a un montón de gente. Y esta empresa solamente se dedica a hacer estas 4 cosas. El poder de simplificar, el poder de hacer lo justo y necesario, lo que fuimos creados para hacer. Y cuando pensaba en esta historia real, pensaba en la iglesia de hoy, pero no en nosotros, en la iglesia global, en todo el mundo. Cómo está cargada de actividades, de activismo, que congreso para casados, congresos para solteros, congresos para viudos, que campamentos para jóvenes, para chicas, para Boy Scout, encuentro para líderes, seminarios, festival de talento, vigilia y un montón de comidas para honrar al pastor, comida para honrar a los servidores, comida para el apóstol, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de eventos y la gente llega un momento, muchos de ustedes de hecho vienen algunos de congregaciones así, cansados del activismo de estar de lunes a lunes. Pero cuando vamos a la Biblia y miramos lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia primitiva, descubrimos que la iglesia solamente hacía 4 cosas. Y el libro de los Hechos nos muestra lo fuerte que era la iglesia primitiva. ¿Cuántas personas se bautizaron la primera vez que Pedro predicó? 3,000, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no nos encantaría que en una sola mañana bauticemos 3,000 personas ahí en la playa? No solamente nosotros, cualquier pastor, cualquier congregación, cualquier congregación local aquí en Mar del Plata desearía tener una cosecha tan abundante así. Y cuando vemos eso, empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer publicidad paga. No, tenemos que tener una buena banda. No, tenemos que de pronto hacer radio, televisión. Tenemos que alquilar un lugar más grande con mejor pantallas, con esto, con lo otro y así. Pero lo cierto es que la iglesia primitiva no hacía nada de eso. Tranquilos, que hay un bebé que está llorando y yo veo que muchos están inquietos, pero no, es mi amiga que está allá, me está llorando, tranquila, ahí alguien les va a ayudar. Bueno, entonces la iglesia primitiva tenía resultados extraordinarios y yo sostengo esta frase que ustedes ven ahí en pantalla, y es que para obtener resultados bíblicos hay que ser, grábate esto. Cuando charles con personas de otras congregaciones, tenés que decirle esto: para obtener resultados bíblicos hay que ser bíblico. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué más? A participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Estas eran las 4 cosas que la iglesia primitiva hacía. Pero vean esto: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y algo que estamos esperando, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Cuando la Biblia dice todo es... Y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero de aquellos que vendían con los que estaban en necesidad. Pero no de la gente de afuera, de ellos mismos, los que pasaban necesidad de la iglesia, ¿no? Y dice el verso 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y miren el resultado. Dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo... ¿Cada cuánto agregaba el Señor? Todos los días. Gente iba siendo salva. Pero todos queremos, ojalá, poder vivir el versículo 47. Pero para poder vivir el versículo 47 hay que volver a las bases. Decí conmigo bien fuerte, hay que volver a las bases. Quiero que te lleves eso en el corazón, por eso te hice repetirlo y quiero que no se te olvide. Para poder vivir el verso 47 tenemos que hacer lo que dice el verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a ¿qué cosa?
Eso es lo primero que hacían. Después, a la comunión fraternal, a participar de la Santa Cena y por último, ¿a qué cosa? A la oración. Lo primero que vemos es que la iglesia se dedicaba. Cuando le preguntaban, che, ¿vos a qué te dedicas? ¿Sos albañil, plomero, gasista, carpintero? No, yo me dedico a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando alguien se dedica, es que invierte gran parte del día en aprender acerca de las enseñanzas. ¿Qué son las enseñanzas de los apóstoles? Miren, ¿cuánta gente se había convertido el primer día? Dijimos 3.000. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos discípulos en total eran al principio que estaban en el Pentecostés? 120. Ahora, ¿cómo hacían los apóstoles para estar en las casas de los 3.000 recién nacidos? ¿Cómo hacían para que la enseñanza se pudiera escuchar? ¿Alguien podía tener una casa donde entren los 3.000? No había manera. Entonces, ¿saben? La historia nos ayuda a comprender y a unir cabos que los apóstoles, los que precedieron a Jesús, ¿no? Los que se quedaron, los 11, Judas había muerto, decidieron escribir estos papiros que ustedes ven ahí en pantalla, que son una especie como de pergaminos donde ellos escribieron la Didaché o la Didaqué. La Didaqué o la Didaché es un resumen de la enseñanza que ellos escucharon de Jesús, que básicamente tenía 3 cosas. Número 1, el misterioso plan de Dios. Número 2, bautismos y Santa Cena. Y número 3, el juicio. Y entonces ellos se dedicaban a eso, a conocer el plan, a conocer acerca de la profundidad de la Santa Cena, del bautismo y también acerca de los tiempos finales. Eso hacía la iglesia, se dedicaban a eso. Y entonces leían el papiro y iba para la otra casa y ahí todos se juntaban a leer y a escuchar lo que los apóstoles habían escrito, porque no podían estar en todos lados los apóstoles. Ahora, la Biblia dice entonces, número 1, se dedicaban a las enseñanzas. Número 2, ¿qué más hacían? A la comunión. ¿Qué significa la comunión fraternal? Pasar tiempo juntos. Muy bien. Ya sea comer, salir al parque, salir a la playa, ir a bicicletear, jugar al tejo, pasar tiempo juntos. Comunión de hermanos. Eso era la comunión fraternal. Se juntaban a comer y ahí yo creo que como buena iglesia pelaban seguramente el asado, salían las pizzas caseras, ¿no? Había de todo ahí. Ahora, esta es la segunda cosa que la iglesia hacía. La tercera dice que además aprovechaban cuando estaban juntos y participaban de la cena del Señor. Y ahí en ese momento miraban hacia el pasado y recordaban el cuerpo de Jesús golpeado y maltratado para que ellos pudieran ser sanos y agarraban fe. Y muchos eran sanados en esa cena del Señor. También se recordaban que Cristo ahora vivía dentro de cada uno de ellos y por esa razón ellos se amaban los unos a los otros, veían a Cristo en el otro. Y además miraban al futuro y decían, hey, Jesús dijo que iba a venir y vino. Jesús dijo que iba a morir, iba a resucitar, murió y resucitó. Dijo que se iba a ir, se fue, pero Él dijo que iba a volver. Y entonces ellos miraban al futuro y esperaban ese día. La cena del Señor los enfocaba en eso. Por último, la Biblia dice que se dedicaban a algo más. ¿A qué cosa? A las oraciones. ¡Qué interesante! Ellos oraban y pasaban tiempo orando juntos. Lo cierto es que cuando ellos oraban y hacían estas 4 cosas antes, ¿no? Dedicarse a la enseñanza, comer, participar de la cena del Señor, cuando oraban pasaban cosas extraordinarias. Hechos capítulo 4 relata que en un momento ellos están orando para que el mensaje no fuera frenado, sino que corriera y más personas lo escucharan. Y dice que todo el lugar donde ellos estaban orando tembló y Dios empezó a respaldarlos con milagros. La iglesia no oraba para poder experimentar milagros. La iglesia oraba para que el evangelio pudiera seguir siendo predicado. Y entonces, como ellos oraban de manera correcta, Dios enviaba los milagros para que respaldaran el mensaje. ¿Se entiende esto, sí o no? Ahora, este es el cuadro que yo quiero que ustedes memoricen en su cabeza. Esto es la base de la iglesia. Número 1, las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, la comunión. Número 3, la cena del Señor. Y número 4, las oraciones. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Algunos, levántenme las manos los que conocieron ese lugar y estuvieron dentro de esa casita, donde todo comenzó.
Muy bien, mirá a Juancito, Raque, Sandrita. Bueno, Sandra, en la transición, yo siempre me acuerdo de Moni también. Ahora van a ver por qué voy a decir esto, porque esta era nuestra casa, un 4x4, ¿no? Y los últimos cultos quedaba más gente afuera que adentro, ¿no? Estaban y comidos por mosquitos, ¿no? Ahora, ¿saben dónde comenzó todo? Un día en enero nosotros dijimos, che, ¿qué les parece si nos vamos a comer, enero del 2023, ¿qué les parece si nos vamos a comer unas hamburguesas a la laguna? No sonaba muy espiritual, pero empezamos a tratar de convencer a la junta directiva de esa época, a decir, necesitamos conocernos, ¿no? Hicimos un flyer y nos dimos cuenta que tuvimos que bajar una foto de internet porque no teníamos fotos juntos. Todas las fotos nuestras eran a la espalda de la gente y se veía el pastor de frente, ¿no? Eran las únicas fotitos que teníamos en la congregación. No pasábamos tiempo juntos. Y entonces esa fue la primera vez que fuimos a Laguna de los Padres, el 8 de enero del año 2023. Luego de eso nos gustó tanto la comunión fraternal que nos fuimos a las colonias y pasamos un día extraordinario. Maricel y Diego, que son de Zapala, ellos accidentalmente, entre comillas, cayeron ahí y también fueron parte de este día donde hubo un mover de Dios maravilloso ahí debajo de los árboles en Chapadmalal. Y saben que lo que empezó a pasar desde ahí, algo empezó a suceder en nosotros. Y me acuerdo que un día papá dice, tenemos que empezar a ir a las casas a estudiar la palabra, volver a la palabra. Y entonces nos metimos a las casas, porque habíamos arrancado por el punto 2, pero nos faltaba el 1. Y empezamos a dedicarnos a la palabra y empezamos a estudiar el plan. Y se puso buenísimo. Y empezamos a vivir cosas extraordinarias. Nuestras cabezas empezaron a romperse, ¿sí o no, familia Velázquez, ¿no? Ellos también estaban ahí presentes. Ahora, en un momento dijimos, che, tenemos que aprender de la cena del Señor. Siempre la vivimos de una manera religiosa. ¿Qué dice la palabra? Y empezamos a estudiar de la cena del Señor y fue una cosa fantástica. Yo me recuerdo la primera cena de los discípulos de Mar del Plata se hizo en casa de Nadina y me acuerdo por qué, porque estaba Moni por primera vez, llegaba, ella venía en la transición del templo chiquito y viene ahí a casa de Nadi y entonces ahí vivimos una Santa Cena que está filmada, está subida ahí en YouTube. Y luego de ese primer tiempo de Santa Cena hubo una explosión. Aparece el primer bautismo de unas 17 personas y desde ese día en adelante no se pudo parar. Todos los fines de semana, gente respondiendo al Evangelio. Hemos pasado los 400 bautismos sin cortar, en pleno invierno, bajo lluvia, bajo granizo. Hemos estado bautizando gente que ha escuchado el Evangelio. Y solamente habíamos hecho estas primeras 3 cosas. Y haciendo estas primeras 3 cosas, el Señor nos muestra su favor que semana tras semana Dios añade a su familia los que van a ser salvos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros quieren que el Señor añada a la familia de Cristo, no a Casa de Pan, al reino, todos los días? Entonces, miren, yo le decía al Señor, ¿en qué estamos fallando, Señor? ¿En qué nos falta? Y así como el Señor le hablaba a la iglesia Apocalipsis, me dijo, Samuel, yo amo a Casa de Pan. Tengo un afecto y un amor muy especial por Casa de Pan, pero necesitan volver a las bases. Y desde diciembre es como que hemos bajado un poquito la intensidad de estas 3 primeras cosas, pero el Señor nos está hablando hoy, el día de hoy, que necesitamos esforzarnos y empezar a entender, a conocer y a entender acerca de la oración. ¿Por qué de la oración? Porque cuando la iglesia ora, ustedes van a ver en un ratito más todo lo que empieza a pasar. Y yo sigo creyendo que la oración, frase de cuadrito, es el ministerio invisible que sostiene todas las cosas visibles. Hay que sostener un gigante como esto y eso lo hace Cristo por medio de la oración de algunos que no dejan de orar por sus pastores, que no dejan de orar por los que sirven aquí en casa. Y yo me doy fe de eso. Muchas veces recibo mensajes diciendo, estamos orando por ustedes. Miren, tu oración es muy importante porque es el ministerio invisible que sostiene todo lo que es visible. Entonces, mi familia preciosa, entiendo sin dudas que el Señor nos está llamando de vuelta a la base. Entonces, el día de hoy quiero simplemente decirles, familia hermosa, necesitamos, y esto no lo digo como Samuel o lo que sea, lo digo siendo guiado por el Espíritu, necesitamos regresar urgentemente a las bases, a las enseñanzas que hemos aprendido. En esas
jornadas que pasábamos con discípulos, escribíamos lo que el Espíritu nos iba guiando y ahí está el misterioso plan de Dios, el bautismo, el arrepentimiento, la cena del Señor y el juicio final. Todo eso lo hemos estado viendo, ¿no? Y tenemos que seguir por ese lado. Yo quiero decirte algo, yo estoy encendido y quiero volver a la base y quiero decirle al Señor, yo quiero que cuentes conmigo, porque no se trata de que Casa de Pan siga creciendo, se trata de que hay gente que necesita ser encontrada, hay hijos que necesitan encontrarse con Dios. El Evangelio tiene que sacudir los cimientos de Mar del Plata, tiene que haber un avivamiento en esta ciudad antes de que Jesucristo venga y yo quiero que cuentes conmigo. Yo no sé si eso vos también lo decís, Señor, contá conmigo, yo estoy dispuesto para esto. Amén. Así que para el punto 1 yo quiero contarles lo siguiente. Hemos terminado el nuevo manual o entrenamiento para discípulos radicales y revolucionarios. Este manual ha sido terminado el día de ayer y está listo para que cada uno de ustedes pueda adquirirlo a partir de la semana que viene. Ahí están todas las enseñanzas. ¿Saben? Desde diciembre del año pasado hasta ayer he venido trabajando en esto para cada uno de los discípulos. Ustedes van a encontrar enseñanzas todas ilustradas. Los módulos que teníamos antes estaban hechos para gente de determinada edad, pero ahora está todo escrito de manera tal que lo pueda entender un chico de 12 años y una persona de 50 o 60 años. Está hecho todo más simple, con imágenes ilustrativas. Cada hoja tiene algún garabato, algo que te va a ayudar a entender lo que necesitamos entender, lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Está hecho para que te levantes y lo puedas consumir en grupo, en familia, con discípulos o solo. Porque al final de cada enseñanza incluso tiene toda una guía práctica, preguntas, como una especie de prueba, como un checklist. Y además al final de cada enseñanza viene una hoja para arrancar, para que se la des a tu nene y pueda pintar ahí y pueda pasar tiempo escuchando de rebote lo que ustedes están viviendo en las casas. Y entonces de esa manera ellos también van a estar empapándose poco a poco de lo que Jesús está hablando en la mesa de los discípulos. Saben, desde diciembre hasta este mes he estado escribiendo esto y no saben la satisfacción que ha sido para mí poder terminar. Y quería hacerlo porque ustedes se lo merecen, porque estos son las didaché, son como los papiros de la iglesia primitiva de estos tiempos, que necesitamos entender lo que el Evangelio está diciendo. Al principio pensábamos en lo personal, decían, pero eso lo tenés que vender, eso no lo puede adquirir cualquiera. Y hubo un discípulo acá que me ofreció incluso regalarme la impresión para que yo me comprara las hojas y entonces fuera con la resma y él me lo imprimía de manera gratuita para yo poder sacar un rédito, un beneficio económico para mí y para mi esposa, que nos hemos desvivido haciendo esto. Y quiero decirles algo, aguanten un cachito. Y hemos decidido renunciar a eso. Queremos que todos puedan acceder a eso, lo van a poder descargar de manera libre y gratuita. Y hay personas entre nosotros que tienen imprenta que lo pueden hacer. Está Pato Velázquez, está la familia también allá Cabana. Hay un chico que es nuevo, no me recuerdo, que es de La Perla, que también tiene una imprenta. Ustedes quieren bendecirlos a ellos, compren el manual a ellos lo van a tener para impreso. Nosotros no queremos un solo peso, lo único que queremos hacer es que vos devores eso, lo comas, lo vivas y lo enseñes a otros hasta que la palabra de Dios llene toda esta ciudad de Mar del Plata con el conocimiento del Evangelio verdadero que nos hizo libre a vos y a mí. ¿Estamos bien ahí o no? Y además yo quiero contarles que este mes, el mes de mayo, el 25 de mayo, yo cumplo 2 años de haber escuchado por primera vez la palabra misterioso plan de Dios. Yo venía en un colectivo de cantar, yo me dedicaba a cantar y a hacer shows, y un día, volviendo a Buenos Aires, escucho el misterioso plan de Dios, lo veo en la Biblia y eso me cambió la vida para siempre. El 25 de mayo yo cumplo 2 años de haber entendido este misterio. Y yo quiero contarles de que
para poner en sus manos una herramienta que a ustedes les sea de bendición y la puedan usar para seguir extendiendo el Evangelio y demás. Este servidor tomó 2 años para poder poner en palabras o en un libro lo que hemos estado compartiendo en video y de manera así muy informal en las casas. El 25 de mayo, con la ayuda de Dios, va a salir este material, este libro que se llama El misterioso plan de Dios, de su servidor. Yo no me puedo creer autor de esto porque en realidad no soy el autor es el Espíritu Santo quien nos reveló eso, pero bueno, tiene que aparecer el nombre de alguien ahí, y estoy muy feliz y orgulloso de que con mi papá compartimos este libro. Él escribió el prólogo y yo escribí todo lo demás del plan, el nuevo nacimiento y también el mensaje de la paternidad. Esto va a estar disponible posiblemente a partir del 25 de mayo. Vamos a hacer la presentación del libro acá y vamos a hacer una fiesta, todo folclore como se merece. Y va a estar disponible en Amazon también para que gente de todo el mundo lo pueda comprar y lo pueda tener a un precio muy, muy económico, para que en cualquier parte del mundo la gente lo pueda obtener, no solo digital, sino en físico también. Así que eso está por salir ahora en marzo y es mi manera de ayudarte a vos a que sigas compartiendo y dedicándote a las enseñanzas como hacía la iglesia primitiva. ¿Está bien? Número 2, necesitamos seguir participando de la comunión entre hermanos, familia. Necesitamos seguir juntándonos. Castilla-León es un lugar, la playa Luna Azul es un lugar, pero no son los únicos 2 lugares donde nos podemos juntar. Tenemos que volver a juntarnos en las casas, volver a hacer salidas, volver a disfrutar tiempo juntos, a sacarnos fotos, selfies y pasar tiempo juntos. Ahora se vienen las épocas de invierno donde aparecen las pestes. Qué lindos, todos contagiados ahí de gripe por tomar mate entre nosotros y demás. Miren, y además tenemos que participar de la cena del Señor. También tomé el tiempo con mi familia, lo hemos dedicado y hemos pagado un estudio de grabación para grabar música, para que ustedes tengan en la cena del Señor, porque hay casas donde se juntan donde no hay músicos, y ahí hemos grabado adoración solo con guitarra, para que ustedes puedan poner de fondo y puedan ser ministrados con canciones que hablen de la cena del Señor, y ustedes puedan compartir eso con sus hijos y con los discípulos. Hacer esto para nosotros tuvo un costo, pero insisto, amamos tanto la iglesia de Jesucristo que todos estos recursos van a estar disponibles para ustedes de manera gratis. Y quiero decirles, esto es muy importante, que en el módulo nuevo que viene hay como una simplificación de la cena del Señor para que todo el mundo lo pueda entender, la importancia de este sacramento, de esta realidad espiritual que es la cena del Señor. Y nosotros queríamos ser parte de eso, estar en tu casa, aunque sea de esa manera. Y por último, no quiero dejar de aportar mi humilde y pequeño grano para ayudarlos en lo que tiene que ver con la oración. Las oraciones es muy importante, es algo que siento que Dios nos está llamando en este tiempo. Necesitamos orar, ¿sí o no? Y fíjense en que hay personas que dicen, Casa de Pan no parece una iglesia porque no oran. Y que en realidad este es un servicio que está pensado en la gente que viene por primera vez. Pero las oraciones deberían ser algo común en nuestras casas, en la juntada de discípulos, pero no lo están siendo. Hay lugar para la enseñanza, hay lugar para la cena del Señor, pero todavía no hay un grupo así que se junten, vamos a orar, ¿no? Y empiezan a orar. Y eso es lo que quiero charlar lo más rápido posible. ¿Saben? Hechos capítulo 12, verso 1 dice que por ese tiempo el rey Herodes, cuando la iglesia empieza una persecución, ¿no? Dice, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó a matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Y imagínate esa primera iglesia de creyentes que tiene el primer mártir, ¿no? Ahí. Y empiezan todos a sentirse mal, pero la cosa va a ponerse peor cuando ven que Herodes vio que esto le había agradado al pueblo judío y entonces arrestó a Pedro. Y eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de soldados, ¿verdad? Cada uno. Y Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio político después de la Pascua. Ahora, vean esto. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia?
¿Cómo oraba la iglesia? Fervientemente por él. Grábense esa palabra. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas, ¿qué cosa? Cayeron de sus muñecas. Pero esto sigue. Y el verso 8 dice, después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora, lo que el ángel le ordenó, dice, y ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió, dice, de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una ¿qué? Y no se daba cuenta de que en realidad todo eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia. Anda imaginándote la película. Pasaron, dice, el segundo. Y luego llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta, ¿qué hizo? Se abrió sola por sí mismo, ¿no? Frente a ellos. Y de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto, ¿qué hizo el ángel? Vean esto. Dice que finalmente Pedro volvió en sí y dijo, che, esto es cierto. El Señor envió a su ángel, che, y me salvó de Herodes y de los líderes judíos, ¿no? Y la historia dice que cuando se dio cuenta de esto, agarró, fue corriendo a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para tener comunión fraternal, para adorar, para hacer santas. ¿Para qué? Para orar. ¿A qué se había reunido la iglesia? Toca la puerta de entrada Pedro y una sirvienta llamada Paola Argento fue a abrir. ¿Por qué digo Paola Argento? Van a ver lo que pasa ahora. Cuando ella, Rode o Paola, ¿no?, reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto, dice, que en vez de abrir la puerta, ¿qué hizo? Corrió hacia adentro y le fue a avisar a todos, che, Pedro está en la puerta, ¿no? La cara de Pedro así, como diciendo, dale, y empieza a golpear así, metele, como que si te estás haciendo encima, ¿viste? Y la historia dice que la gente, los discípulos le decían, che, está loca. Le dijeron, ¿no? Como ella insistía que había visto a Pedro, ¿no? Llegaron a la conclusión, escuchá lo que la iglesia dice, como nada, como normal. Seguro debe ser un ángel, ¿no? Mientras tanto Pedro seguía tocando con todo, ¿no? Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Familia preciosa, qué historia maravillosa, me encanta esta. Algunas cosas que aprendí de esta historia. Número 1, para que apuntes. Los líderes de la iglesia de Jesucristo no están exentos de cárceles, de temporadas grises, oscuras, de enfermedades, de tormentas o dificultades. Quiero que te grabes esto, porque el que está preso es nada más ni nada menos que Pedro, che. El que había quedado como la roca, el campeón de todos los discípulos, ese está preso, ese la está pasando mal. Y la iglesia no está diciendo, ahí algún pecadito oculto debe tener, porque si no Dios se lo hubiese protegido. No está diciendo eso. Tampoco dijo la iglesia, bueno, Pedro, tranqui, vamos a estar orando. Y no oran nada, como hacemos muchos de nosotros, ¿viste? Mandamos el pedido de oración y todos ponemos, sí, vamos a estar orando, y muchos no oramos, vamos a decir la verdad. Bien, si realmente el Señor nos pidiera cuenta por las veces que dijimos vamos a estar orando y no oramos, estamos hasta la mano algunos, ¿no? Ahora, vean esto. Es Pedro, y esto quiero decirte algo. Los líderes de la iglesia no están exentos. No estamos exentos de atravesar circunstancias difíciles. Quiero que te grabes esto. Nosotros somos carne y hueso como vos. Vamos al baño como vos. Tenemos rayes como vos. A veces 2x3, nuestro aliento de la mañana es igual al tuyo, como un dinosaurio que acaba de salir de la caverna. Pero tenés que saber esto, los líderes no estamos exentos. Y cuando un líder de la iglesia de pronto atraviesa una dificultad, ¿qué hace la iglesia? Ora fervientemente. No critica, no murmura, ora. Eso es lo que vemos en esta historia. Número 2. La oración ferviente de la iglesia rompe cadenas y
quiero que te grabes esta frase en el corazón. Es más, si querés sacarle foto o lo que sea, o tuiteala, subirla al estado de WhatsApp, pero la oración ferviente de la iglesia rompe cadenas y abre puertas. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están espiritualmente presos, emocionalmente atados de pies y manos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos entender que cuando nosotros oramos fervientemente, el cielo comienza a moverse? Yo quiero decirte algo, Pedro estaba atado de pies y manos, estaba rodeado de soldados, tenía murallas acá, tenía barrotes por el lado, estaba todo cerrado, cerrado en el techo, cerrado en el piso, cerrado en las puertas, las ventanas, todo cerrado. Pero había algo que no se cierra nunca para la iglesia y son los cielos. Los oídos de Dios están abiertos para aquel que clama día y noche y dice: no me rindo, no me entrego, Señor, vos me vas a hacer justicia, vos me vas a sacar a flote de lo que esté viviendo. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿qué es orar fervientemente? Porque a veces fervientemente creemos que Padre, te doy gracias, y que estamos a los gritos. ¡Hurra! Y creemos que eso es orar fervientemente, ¿no? Que estemos temblando, que nos dé la chiripiorca. Pero eso no es orar fervientemente. Creemos que orar ferviente es orar con pasión a los gritos, pero no significa eso. Me tomé el trabajo por ustedes para buscar qué significa la palabra fervientemente, porque la busqué en el diccionario y me decía una cosa, pero voy al griego y me encuentro con esta palabra que ustedes van a ver ahí, que es extenés. ¿Qué significa extendido? De ahí viene la palabra extender, de extenés, y significa algo tenso, intenso, sin aflojar, como un músculo estirado al máximo, Beba. Usted y Nadina, que son de correr y todo eso, cuando un músculo se estira que no da más, eso es extenés, eso es fervientemente, es perseverante, es sin interrupción, que no se niega a rendirse. Muchos de nosotros necesitamos decirle eso: yo no me voy a rendir, Señor, yo no me voy a entregar hasta no ver a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa ser libre, a mi familia ser libre. No voy a rendirme, no voy a entregarme, no voy a dejar de orar y de clamar. ¿Cuántos de ustedes necesitan eso también, como yo? Ahora, vean esto, mis queridas familias, eso es orar fervientemente. Como si vieron la película Relatos Salvajes. Bueno, relatos fervientes hay en la Biblia para hacer dulce, pero te traje algunos solamente para que recuerdes. Hay un hombre que oró fervientemente en la Biblia y es Elías, un hombre muy conocido en la Escritura porque cuando él oró fervientemente hizo llover y en un momento hizo que la lluvia pare. A la flauta hay que estar bastante ferviente para hacer una cosa así y que Dios te escuche. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Qué bueno que arranca así el verso, ¿no? Sin embargo, cuando oró, ¿cómo oró? ¿Ves? Él oró con fervor. Y yo me preguntaba, ¿cómo es orar con fervor? Dice, cuando él oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió. ¿Durante cuánto? Ahora dice que después, más tarde, volvió a orar de la misma manera, con fervor, ¿no? Y el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Investigá después cuánto tiempo estuvo orando Elías para entender lo que significa orar intensamente, con fervor. Hay otra mujer en la Biblia que se llama Ana y en 1 Samuel 1:10 al 15 relata cómo esta mujer deseaba, anhelaba tener un hijo. Vivía soportando burlas, vivía soportando los dedos acusadores que le decían que era una mujer maldita, y ella oraba con fervor hasta que un día Dios respondió con un milagro y ella quedó embarazada de un hombre que se llama Samuel, alguien que iba a ser un hombre, un profeta de Dios maravilloso que iba a marcar la historia del pueblo de Dios. Hay otra historia también en el libro de Deuteronomio que Moisés oró fervientemente durante 40 días. ¿Ves que la oración ferviente no es de Padre, si vos querés, Señor, lo dejo en tus manos? Vos ya conocés la petición de mi corazón. No es una oración pasiva, es una oración que está tirando de la soga. Eso significa ferviente, extenés también. Es tirar una soga hasta que esté al límite de cortarse. Eso es
el pueblo de Dios la había pifiado. Mirá lo que dice Deuteronomio 9:18. Luego Moisés está diciendo, yo me postré hasta el suelo delante del Señor, ¿no? Y estuve allí, ¿cuántos días? Pero no dice 40 días. ¿Qué dice antes de 40 días? Otros 40 días. O sea, ya iba a 80, ¿no? Y dice, y no comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer hacer lo que el Señor odiaba. Con lo cual provocaron su enojo. Y dice, yo tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él, ¿qué hizo? Lo escuchó, pero ¿cuántos días venía orando Moisés? Quiero decirte algo. Si Dios no responde a la primera, hay que orar con fervor a la segunda, a la tercera. Mostrarle a Dios, no me rindo, no me resigno, Señor. Yo quiero tu favor, yo quiero tu misericordia, yo quiero tu gracia, yo quiero que me hagas justicia. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él, pero dice la Biblia que Moisés oró por Aarón y el Señor, ¿qué hizo? Eso es interceder, es pararme delante de Dios por uno de mis hermanos. Ven, Moisés no está pidiendo, Señor, quiero cambiar la sandalia, ya está bastante rota, me gustaría cambiar la pilcha, ya es hora de poder tener mi propia casita. No está orando por él, no se está mirando el ombligo. ¿Por quién está orando Moisés? Por otros. Esa es la oración ferviente. Hay un hombre que me llama mucho la atención, que no es muy famoso en el Nuevo Testamento y la Biblia lo describe con su nombre y todo, pero la gente no lo recuerda. Y quiero traerlo al escenario de la fama de Casa de Pan para que ustedes lo conozcan. Se llama Epafras o Éprafas, ni sé pronunciar el nombre, pero está en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice que le manda saludos Epafras, un miembro de la comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora como. Ahí está otra vez esa palabra, ¿lo ves? Él siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Él no dirigía coros, no enseñaba, no recibía la ofrenda, no hacía nada espectacular en el cuerpo de Cristo, visiblemente, pero él hacía la tarea más importante que la iglesia de estos tiempos tiene que entender: orar con fervor. Miren, familia preciosa, si mi oración no saca el enfoque de mi propio ombligo, entonces no es una oración ferviente, es una oración egoísta. Efesios 6 nos habla de orar en el Espíritu. Y cuando oramos en el Espíritu, siempre estamos viendo por el cuerpo de Cristo, por el otro. El que ora en la carne siempre está orando por sí mismo. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, comprame, todo con me, ¿no? Y el punto es que así ora la carne. Cuando oramos en el Espíritu, oramos fervientemente siempre por otro inmediato o para que otro sea beneficiado con la respuesta de esa oración. La oración ferviente, mis queridos, mueve los ángeles. Quiero que te grabes esto en el corazón. La oración ferviente mueve los ángeles. Hay un episodio que a mí me encanta y lo veía hoy antes de venir y me emocionaba. Dice que Jesús, antes de ir a la cruz, estaba él en el Getsemaní orando y derramando lágrimas de sangre. Y él estaba orando a esta oración. Él decía: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Fíjate cómo él está orando por él. ¿Lo ves? Y no serviría este caso como una oración de fervor. Pero dice: sin embargo, quiero que se haga, ¿qué cosa? Tu voluntad y no la mía. Y miren lo que dice el verso después. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y van a ver lo que pasa ahora. Oró, dice la palabra de Dios, el siguiente versículo, ¿cómo oró? O sea que él venía orando con fervor. Estaba en el Getsemaní transpirando lágrimas de sangre y la oración ferviente hizo que Dios enviara un ángel y lo fortaleció. Tengo que decirte esto de parte del Señor, que hoy me da la oportunidad de hablarte. Cuando estés orando fervientemente, no siempre la respuesta va a llegar de manera rápida, pero hay algo que tenés que saber:
Dios va a enviar sus ángeles a darte fuerzas para poder resistir en la espera. No te va a dejar solo el Señor, no se va a desentender de vos. Esto lo vemos en la historia de Pablo y Silas, que estaban presos, atados de pies y manos en la cárcel. ¿Se acuerdan Hechos 16? Miren cómo arranca, porque todos sabemos que Pablo y Silas fueron a la cárcel, terminaron presos, pero miren cómo arranca la historia en Hechos 16. Cierto día, cuando íbamos ¿a dónde? ¿A qué iban ellos? Iban a orar. Pablo y Silas entendían de orar fervientemente. Y dice, nos encontramos con una joven esclava. Claro, ahí había un espíritu inmundo que adivinaba el futuro y hacía ganar mucho dinero a unas personas. Y Pablo se manda una macana, echa fuera un demonio enojado, sin ser guiado por el espíritu. Y luego un montón de gente se enojan con Pablo y Silas y los muelen a palos y los llevan a prisión. Ahora, fíjense en esto. Si yo voy a orar y de pronto me muelen a palo, después no te dan muchas ganas de orar, ¿no? Pero es muy interesante que veamos lo ferviente de Pablo, que dice en el verso 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Y cantando. Y los demás prisioneros los escuchaban. Estaban hechos pomada los tipos. Les dolía todo. La espalda toda marcada, cicatrices abiertas, rotos por todos lados, apenas se podían mover, con las cadenas pesadas. Y en un momento Pablo mira a Silas y dice, che, pucha, nos perdimos la oración. Íbamos al lugar de oración y nos molieron a palo. Bueno, pero seguramente alguien va a estar orando por nosotros. Y se quedaron haciendo la plancha. ¿Hicieron eso o no? ¿Qué importa el lugar de oración? Dice la historia que Pablo y Silas dijeron, ¿y si empezamos a orar acá? ¿Qué impide que oremos acá? Y empezaron a orar. Ay, papá, cómo me duele acá la espalda. Pero no sabe con qué ganas pondría el lomo de vuelta para que otras personas puedan escuchar de tu plan. Y los presos que estaban ahí los miraban con una cara como diciendo, están re locos, son masoquistas. Hasta que en una Pablo le dice a Silas, ya no sé qué orar, porque oro y no me pasa el dolor, pero ya dije todo lo que tenía que decir. Y Silas dice, ¿y si cantamos? Y entonces se miran ahí, ¿cuál te sabes? Y me sé una que va a ser muy conocida en el futuro, que dice, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Y las lágrimas caían, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Imagínate la cara de los presos que los miraban, no es esto. Libertad, están atados, ¿verdad? Haz el ritmo con la cadena, Pablo, que cantan muy lento esta gente. Rompió mis cadenas, me dio vida. Lo que no sabían es que cuando ellos empezaron a cantar y a orar, Dios agarró su pie y empezó a acompañar el compás y empezó a hacer música también. Solo en el nombre de... Y los ángeles empezaron a aplaudir. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y los muros empezaron a mover piedritas ahí. Echó mi maldad, lavó mis pies. Y la gente, los presos no podían entender qué pasaba en la cárcel. Y de pronto, ¡bum!, un terremoto hizo un estruendo bárbaro. Y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. ¡Aleluya! Porque la oración ferviente rompe cadenas y abre puertas. Por eso no nos podemos rendir. No nos podemos entregar ahora. El promedio de oración diaria de un cristiano en América Latina es 5 minutos al día. Solo 2 de cada 10 líderes oran más de 15 minutos.
Más del 60% de los creyentes nunca oran en voz alta. Y la mayoría de los jóvenes cristianos oran cuando se acuerdan, y eso incluye cuando tienen miedo, cuando necesitan algo o cuando tienen que ir a rendir un examen. Pero Dios está despertando un grupo de discípulos, una iglesia radiante, ferviente en Mar del Plata, que va a orar día y noche, que va a disfrutar de la oración como un deleite y que va a romper cadenas y va a abrir puertas en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Sí, Señor. Eso fue lo que experimentó Pedro. Un ángel vino cuando él tenía las cadenas y el ángel rompió las cadenas, abrió las puertas y Pedro llegó a casa. Dios va a hacer eso con muchos de ustedes que tienen familiares que el enemigo ha querido meterlos en cárceles espirituales. ¿Qué tan importante es esto hoy en día, familia? ¿Saben? Vean esta foto. Esta es una pareja que recién se casa y el primer día después de almorzar, ella mira al esposo, el esposo mira y dice, bueno, alguien tiene que lavar los platos. Y entonces ella dice, bueno, ya que no mueve él, voy a lavar los platos. Se supone que yo soy la mujer acá, entonces voy a lavar los platos. Y entonces ella dice, amor, ¿vos no me ayudás mientras barriendo la casa? Y el flaco con el celular le dice, hey, ¿esto me va a costar el divorcio? No, ¿cómo te voy a pedir el divorcio si no me ayudas a barrer? Bueno, entonces barre vos, le dice. Al otro día, la mujer otra vez con los platos y le dice, ¿no podés hacer las camas? Y el hombre dice, ¿me va a costar el divorcio esto? No aprendan hombres esto, Y la mujer dice, no, ¿cómo te voy a echar de la casa por no hacer la cama? Bueno, entonces hacé la boles. Es muy gracioso esto. Pero tristemente, así muchas veces vivimos nosotros. Porque claro, hay gente que dice, ¿para qué voy a orar si la salvación es gratis? La salvación es por gracia. Ya no me voy a ir al infierno, así que ¿para qué voy a orar? Él ya sabe todo, él ya conoce todo. Y entonces nos volvemos creyentes sin oración. Total, no nos vamos al infierno. ¿Saben? Lo más preocupante de la iglesia de estos tiempos es que si la Biblia dijera que no existe infierno, me temo que muchos de nosotros no seríamos creyentes, porque muchos se abrazaron a la fe por miedo a ir al infierno. Pero yo quiero preguntarles, queridos discípulos, ¿de verdad queremos pasar una eternidad con el amado? ¿De verdad queremos vivir eternamente con alguien a quien no le hablamos hoy en el presente? ¿No lo hacemos parte de nuestros días? ¿No le contamos todo lo que nos pasa? Y yo sé lo que decís vos y lo que digo yo. Bueno, pero si él ya sabe, pero no sabes lo que él disfruta, el diálogo y la comunicación. Entonces quiero decirte algo, esto es muy importante. Vamos a pasar una eternidad con él, más vale que lo conozcas acá. A mí me encanta que cuando la gente llega al cielo, hay algunas personas que Jesús les dice, yo no te conozco. Y desde ese día, cuando yo vi eso escrito, yo dije, Señor, yo quiero que me conozcas. Te voy a mostrar el descachivache que soy, esto soy, ¿no? Y le empiezo a hablar de mí. Algunos consejos para regalarte antes de irnos. 3 consejos para que te lleves. Consejo número 1, honrar el cuerpo y no tener asuntos pendientes con nadie de la familia de la fe. La confesión entre hermanos, ¿saben? Abre camino para la oración ferviente. No hay oración ferviente que produzca un resultado en el cielo si yo tengo asuntos pendientes en mi corazón con mi hermano. ¿De dónde estoy inventando esto? No lo estoy inventando. Está en la Biblia. Santiago 5:16. Confiésense en los pecados unos a otros. En otras palabras, arreglen las cuentas. Y oren los unos por los otros para que sean ¿qué cosa? Y dice además, fíjense que no termina ahí el versículo. ¿Cómo sigue? Ahí aparece otra vez esa palabra. ¿Por qué está en el mismo versículo? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
Pero es como que Dios ató el poder de la oración ferviente a la unidad del cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros honremos el cuerpo. ¿Por qué la iglesia de los Hechos hacía temblar cuando oraban? Porque ellos participaban de la cena del Señor y honraban el cuerpo. Se amaban entre sí, tenían todas las cosas en común. Compartían, vendían lo que tenían para ayudarse entre ellos. ¿No es eso? Ahora, con el correr de los años, empezaron las diferencias en la iglesia. Y entonces, ahí donde Jesús dice, la oración ferviente está atada a esto. Por eso nosotros, nuestro corazón tiene que estar libre. Miren esto. El verso siguiente es lo que yo te leí. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, ahí está lo que leí hace un ratito. Está un versículo antes. Confiésense en los pecados unos a otros. Arreglen las cuentas entre ustedes. No hay oración ferviente que dé resultados si entre nosotros no nos amamos, no nos perdonamos, no nos damos gracia y paz, que no es un saludo, dicho sea de paso, es algo que nos tenemos que dar. Cuando queremos justicia y castigo para los otros, menos para mí, olvídate de que hayan oraciones fervientes que se respondan. Pero cuando la iglesia está unida y nos amamos y nos perdonamos y nos sanamos y aceptamos, la oración ferviente tiene poder. Y de una sola persona, justa. Número 2. Terminemos, hermanos, con el misticismo. La oración debe ser un deleite y debe hacerse en orden. Por eso muchos ya no quieren orar congregacionalmente. Porque donde hay un grupo que se junta a orar, empieza uno a llorar, así que llorar. Y no falta el que es misticismo decir, tócalo, Padre, en el nombre de Jesús echo fuera todo demonio de teclado, ¿no? Y se empieza a recalentar y se arman unos líos bárbaros. Y entonces muchos no quieren ir a la oración congregacional porque empieza un despelote y un desorden de imposición de manos que no fuimos llamados a eso. Cuando la iglesia está orando fervientemente, está orando por otros de afuera que la están pasando mal y que necesitan escuchar la verdad. Y empiezan a moverse, hermano. Yo he estado en oraciones donde a veces yo digo, no, o sea, me dan más ganas de salir corriendo. Yo digo, nos llegan a estar filmando acá, van a pensar que somos cualquier cosa. Pero ¿cómo disfruto las oraciones de un corazón contrito? Muchas veces he orado con mis papis, hemos orado con mis hermanos, mis cuñadas. Y es una oración que podemos estar llorando largo rato, siendo honestos con el Señor. No hay grito, no hay despelote. No hay no queremos, al primero que llora no le queremos poner mano ni nada por el estilo, liberarlo. Miren, tenemos que terminar con esto. La oración debe ser un deleite y tenemos que orar usando el cerebro. Perdón que sea tan honesto, pero tenemos que usar el cerebro también para orar. Entender lo que estamos pidiendo, orar conforme a la palabra. Dios respalda nuestras oraciones y Él toma en cuenta lo que decimos. Entonces, miren, 1 Timoteo capítulo 5, 22 dice, no te apresures a la imposición de manos. No te apresures. Disfrutemos la oración. Disfrutemos de una adoración juntos. Disfrutemos de estar juntos, de compartir, de imaginarnos, aunque Cristo vive dentro de nuestro, imaginarnos a Cristo sentado en medio de nosotros y hablándole uno por uno y derramar nuestros corazones delante de Él, pidiéndole para que toda Mar del Plata pueda conocer este bendito evangelio, este misterioso plan. Y por último, consejo número 3, no orar mirándote al ombligo. En la oración ferviente oramos por la extensión de esta buena noticia. Fíjense, esta es una promesa para ustedes. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante
su gran poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración ferviente. Cristo en nosotros llega más rápido al Padre. El Espíritu dentro de nosotros decodifica esas oraciones que a veces no tienen ni pata ni cabeza, mezcladas con dolor, angustia, lágrimas, ¡pum! Y las lleva el Espíritu arriba y las hace llegar. Miren, y el Padre se goza de recibir nuestras oraciones. La Biblia dice en Apocalipsis que el diablo va día y noche, todos los días va el desgraciado al trono de Dios a acusarte a vos y a mí por las cosas que hacemos mal. Y nosotros, miren, yo vengo a retarlos, familia de Casa de Pan, discípulos, vengo a decirles, a retarlos no lo tomen como que los estoy fajando, sino retarlos de desafiarlos. Vengo a desafiarlos de que nos levantemos y vayamos al trono antes de que el acusador vaya, porque el Padre nos está esperando y nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Y ese es el mismo Hijo de Dios y es su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y celebran esto con un aplauso bien fuerte al Señor. Quiero que para terminar, mi amor, les cuentes a la familia tu testimonio. Bueno, gracias por la oportunidad de poder contar esto y como siempre digo, qué importante es ser sensible a la voz del Espíritu Santo, ser obediente. Y hoy quería contarles algo que yo estuve presa, ¿sí?, de una cárcel espiritual. Y cuando escuchábamos esta palabra del Espíritu en casa, fue como, el Señor me dijo esto, y se unió, y yo digo, wow, bueno, papito, habla vos, y lo traté de resumir porque es muy extenso, ¿sí? Pero lo que el Señor me enseñó en esta cárcel espiritual fue porque, debido a que, bueno, ¿por qué me metí a esa cárcel espiritual? Fue por una acción que no me dejé guiar por el Espíritu Santo. Y en medio de una adversidad económica que estábamos viviendo en casa, dije, bueno, hay que generar ingreso, no podemos estar así, pum, 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 pum. Y como él estaba predicando el plan, miren el escenario, los espirituales vayan evaluando todo. Él estaba predicando el plan y yo preocupada en el ingreso, adentro de mi casa. Y entonces digo, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi esposo? ¿Cómo hago? ¿No? Desde la mentalidad de, bueno, yo la mujer lo tengo que ayudar. Y voy y comparto una publicación en Facebook sin preguntarle a Samuel acerca de, bueno, que a muchos vieron, que compartía un caloventor y no me acuerdo ya, una bicicleta. Y lo publicaba y lo publico en Facebook y lo vendo enseguida. Pero fue automático, nunca en mi vida había vendido algo tan rápido. Yo dije, oh, la gloria de Dios, porque fue instantáneo. Y voy re contenta porque, claro, bueno, me llaman, paso teléfono, y yo lo voy a resumir, y genero la venta y se equivocan y me mandan 1.000.000 de pesos cuando me tenían que mandar 100.000. Y voy y lo interrumpo a mi esposo y le digo, amor, ¿me mandaron 1.000.000 o estoy mal? Sí, me parece que sí, pero no, si no te llegó no importa. Y ahí caigo en la trampa. Suceden muchísimas cosas. La cuestión que yo fui víctima de una estafa de alguien que obviamente usó mi cerebro, mi psiquis. Estuve desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche siendo víctima con mi mamá, porque bueno, es muy largo, como digo, de una estafa en la cual se me involucran 6 millones de pesos. O sea, yo debía 6 millones de pesos esa misma noche. Empecé a temblar, la primera vez que experimenté un ataque de pánico. Es más, nunca juzguen o se animen a burlar ciertas cosas, o por si a vos no te pasó, porque de verdad que yo siempre dije, tanto va a ser, ¿no? Cuando sentía que alguien tenía un ataque de pánico, y ese día lo pude experimentar yo y digo, wow, esto es tremendo. Yo sentí que me iba a morir. Yo entré al baño y no podía respirar y podía sentir esa presencia literalmente diabólica dentro de mi casa. Y Samuel amargado, y cuando nos damos cuenta que era una estafa, y lo primero que al otro día teníamos que dar discipulado online, los cuales, bueno, están viendo, seguramente son testigos de esto, Neuquén y Viedma,
nos conectamos para dedicarnos a la enseñanza. Y cuando estamos ahí empieza esto de no puedo más, no puedo más, no puedo. Y me decían, ¿qué te pasa? Necesito contarlo, necesito ayuda. Y paramos la enseñanza y mis hermanos de Neuquén y Viedma, sí, no importa, también somos tus hermanos, también queremos escucharte. Y me surge de adentro del Espíritu, vos si me querés intervenir en algo o lo que sea. Entonces me surge esto del Espíritu de contarle lo que estaba pasando. De decirle, necesito ayuda, necesito ayuda. Yo sé que muchas veces yo estuve de este lado tratando de enseñar con mi esposo, pero ahora necesito ayuda. Sí, pero para eso estamos. Y recordábamos juntos a Jesús en su peor angustia, cuando él fue a Getsemaní. ¿Qué le dijo a los discípulos? ¿Se acuerdan? Oren conmigo. Oren. Si Jesús pidió ayuda en su peor angustia, ¿qué nos hace creer a nosotros que podemos resolverlo solos, no? Muchos decimos, no, pero Cristo está en mí. Pero yo sentí ese Cristo en la angustia que pedía ayuda. Entonces mis hermanos empiezan a orar conmigo en ese momento y mi hermana Mirna de Viedma, Dios le entrega una palabra en el mismo momento y le dice el Señor que Él te va a librar en los tribunales. Y yo empiezo a llorar, pero ya mi cabeza dijo, ¿qué? ¿Tribunales? O sea, fue como que viajé mucho y digo, no quiero yo ir a un tribunal, no quiero ir hasta allá. Y empecé a tener miedo, ¿no? Era como que igual ella me dijo, pero quédate tranquila que vas a ganar. Yo me aferro de esa palabra, pero no les voy a negar que tenía miedo. Y esa misma noche estaban durmiendo los de Beltrán. Ahora imagínense en el escenario, 3 iglesias conectadas, o sea, la de Neuquén, la de Beltrán y la de Viedma en el mismo momento. Y me nace de decirles, necesito que ayunen conmigo, que por favor estén orando por mí, porque estoy presa y necesito que Dios me haga justicia. Entonces voy a ayuno y me encierro en el baño, que es el único lugar que no sé si a todos les pasa, pero para mí es el lugar más íntimo cuando tenemos hijos y demás, y entro al trono de Dios. Entonces lo primero que quería decir era que estaba en el 1, es que la oración con los hermanos y la confesión de pecados, en base a lo que estamos aprendiendo, eso es re importante, poder ser honestos, poder decir, me equivoqué. Yo cuando hablé con ellos les dije, ¿esto saben por qué me pasa? Porque yo no le consulté a mi esposo, porque yo no le pregunté si podía vender, fui, me mandé, publiqué, puse mi orgullo por delante, traté de generar ingresos sin someterme a Él, que Él es la cabeza, la que representa a Cristo. Y yo sé que hoy hay todo un revuelo, ¿no? De decir, no, pero las mujeres también. Bueno, pero si estamos acá, dijo, seamos bíblicos y queremos resultados bíblicos y sabemos que las mujeres nos sometemos a nuestro esposo porque Él se somete a Cristo. Y entonces en ese momento yo no me sometí, yo quise resolver algo que no tenía que resolver. Y entonces confieso mi pecado y le digo, no me sujeté a mi esposo. Tuve orgullo y quise autosustentarme. Hacía muy poco que habíamos aprendido la provisión, ¿se acuerdan del padre proveedor? Y me quise proveer yo. Quise yo generar un ingreso, no pude esperar en la desesperación. Y le confesé con mucha vergüenza, hermano. Hoy lo estoy contando casi 5 meses después, porque si hay algo que el Señor me había dicho, que era que guarde esa enseñanza, que no la diga hasta cuando Él me diga que la tenía que decir, y ese era tiempo, era hoy. Y entonces ellos pudieron escuchar mis pecados y esto de no sentirme juzgada, ¿no? También lo compartí con mis hermanos, algunos que se acercaron. Hay chicas como Valentina, Barbie, Melina Velo, que estuvieron en casa acompañándome y ponían sus manos, Ariana de Beltrán, ponían sus manos y oraban por mí. Y yo lloraba y lloraba, hasta sentí una liberación ese día de ataques de pánico. Y después también 2 hermanos de acá fueron movidos por el Espíritu con una palabra de Dios y me acuerdo que oraron por mis pies. Fue algo tremendo lo que yo vivía como iglesia, esto de poder unirnos en oración y no sentirnos juzgados, poder decir me equivoqué. Y la segunda entonces es, la oración de un justo es de alguien que entiende la justicia. Y eso hoy les quiero contar. Yo cuando voy a
a esto, a pedir ayuda, a confesar y que ayunen por mí, voy al trono. No sé si alguno de ustedes fue al trono alguna vez, pero hoy se los quiero compartir. Si nunca fueron, eso está escrito en el libro de Hebreos. Y ustedes tienen acceso directo, libre, al trono de Dios. Ustedes pueden entrar a ese lugar. Hay un papá que también es un juez. Y yo entro al trono desesperada y yo literalmente me sentí en una corte. Yo pensé que ese era el tribunal donde me decía Mirna, pero venía más, ¿no? Pero estaba ahí y sentía la presencia diabólica de aquel lado y yo acá y el Padre, y lo veía ahí sentado, pero como que no veía la cara, ¿no? Era como una luz y yo pidiéndole perdón, ¿no? Y siento voces acusadoras. Ah, ¿sabes por qué te pasó esto? Porque vos no te sometiste a tu esposo. Por eso te pasó. Por eso. Y yo, ¿qué iba a hacer? En ese momento, ¿qué voy a hacer? Y me recuerdo de la palabra donde dice, ponete de acuerdo con tu adversario, no vaya a ser que te lleve a la cárcel. Entonces le digo, sí, papá, es verdad. Yo no me sometí a mi esposo. Y vos que tanto predicás que tu papá es tu proveedor y qué sé yo, y te quisiste sustentar sola. Sí, papá. O sea, escuchaba las voces, pero no le respondía a ellos. Le respondía al Padre. Y yo le decía, sí, papá. Me quise sustentar sola. Entré en la desesperación. Perdóname, papá. Y ya en un momento, y sí, pero bien que ve, y empezaron a tirar mentiras, ¿no? Mentiras, acusaciones a mi cabeza. Y ahí fue donde dije, eso es mentira, Leo. Eso es mentira. Y me empecé a desesperar, porque empecé a escuchar esas voces de acusadores. Eso es mentira. Y en un momento, como que se frena todo, y el Padre, siento su voz, es apacible, ¿no? Pero siempre digo, tanta autoridad. Y me dice, hey, si te perdoné cuando no eras mi hija, ¿cuánto más ahora? No los escuches. Y cuando me dice eso, veo una cruz enorme. Y me dice, ahí está el acta. Por eso es que estás acá. Estás libre de toda condenación. Ahí está el acta. Y cuando miro el acta parecía como que explotaron los demonios en ese lugar, porque era como que yo ya fui perdonada. Lo único que tenía que hacer era confesar, poder decir lo que a mí me estaba pasando delante del Padre. ¿Y saben qué es eso? Eso es justicia. Cuando yo me quería defender, escuché también la voz de papá que me dijo, me dice, yo soy el único, porque yo gritaba, eso es mentira, y me dijo, yo soy el único que pesa los corazones. Y ahí recordé que eso está escrito. Entonces dije, sí, papá. Y podía descansar en él, como diciendo, no te defiendas de esas acusaciones diabólicas, porque yo te defiendo. Yo soy tu justicia. Yo soy el que pesa los corazones. Entonces puedo sentir su perdón, ¿no? Como él me limpia. Y eso, hermanos, es vivir en la justicia. La gracia es vivir en la justicia, es vivir de acuerdo a lo que creo. Hemos malinterpretado la gracia. Entonces no confesamos nuestros pecados, no nos ponemos de acuerdo con el enemigo, y es por eso que muchos que han nacido de nuevo siguen presos. Porque esto se trata de ir al trono y vivir en la justicia. Entonces, en ese momento, cuando yo confieso, puedo sentir su gracia abrazándome. Y en ese momento podemos pasar a la tercera entonces, que es el poder de Dios en la oración ferviente. Hay una hermana que puede dar testimonio que decía que algo ella veía en el baño cuando estaba sucediendo esta oración. Como que veía luces, dice, como un rayo, ¿no? Le fue algo tremendo. Y estaban todos ayunando por mí. Había poder en esa oración. Había poder, había muchos hermanos orando en ese mismo momento. Entonces, cuando salgo de ahí, me toca ir a la Defensoría del Consumidor, donde voy con abogados y demás. Y me encanta porque yo había estudiado toda la noche por las dudas, todo el discurso que tenía que decir para defenderme. Y ahí fue donde termino de entender en la práctica lo que Dios me dijo, yo soy tu justicia. Cuando entro a la Defensoría del Consumidor, la abogada me dice, Noelia, vos vas a entrar,
pero vas a hacer un potus. ¿Conoces el potus? Me dice. Sí, le digo, una planta. Y encima de la planta, la única planta que tengo en mi casa, fue como muy loco. Y me dice, vas a hacer un potus. Y le digo, bueno, y ya empecé a llorar, fui con mi mamá, fui con mi papá. Hay una hermana que estaba ahí conmigo apoyándome, orando en medio de ese momento difícil. Estábamos como familia. Y los chicos de Viedma y de Beltrán y de Neuquén orando también. Y cuando estoy ahí, entra el abogado del banco, el Banco Galicia, que eran 8 millones, y entra la abogada que me iba a defender y dice la abogada, bueno, ¿vamos a pelear o tenés una resolución? Le dijo así, ¿viste? Y el abogado del banco dijo, no, esto es una estafa, no vamos a pelear, le dijo. Entonces dijo, mira, ni siquiera te hizo falta que te defiendan, me dijo la abogada. Y yo empecé a llorar porque pude ver su poder. Y fuimos libres con mi familia porque estaban involucrados mis papás en esta estafa. Yo, en un momento de desesperación, cuando, viste, empieza el miedo, la duda y perdés de vista a Cristo. Y en ese miedo decía, vamos a tener que vender la camioneta, la casa, no sé, papi, ¿querés llevarte la mitad del terreno? Ayudame, no sé. Así empezamos como a vender cosas, quería más, como que no entendía. Hasta que enfoqué en Cristo y dije, no, Señor, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo sé que estoy presa, pero entendí, Señor. Y en medio de esta cárcel voy a orar con mis hermanos, voy a adorarte y me voy a callar porque vos me vas a defender. Y me defendió. Entonces, hermanos, seamos justos, vivamos en justicia, vayamos al trono, confesemos nuestros pecados, llamemos a otros hermanos, contémosles lo que nos está pasando. Sé que por muchas veces la religión no nos dejó esto de poder contarnos porque nos juzgaban enseguida. Pero hoy es distinto. Probalo. Cristo está en nosotros. Probalo. Hablá, pedí ayuda. Orá, pedí que ayunen en medio de tu cárcel. Porque Dios tiene poder para sacarte de ahí. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Pónganse de pie, vamos a celebrar al Señor con ese aplauso, sostenerlo bien fuerte y decirle, no me resigno, no me rindo, no me entrego, Señor. ¡Aleluya! El límite de Moisés era el mar rojo, pero oró y Dios abrió el mar en dos. El límite de José era la cárcel, pero él oró y Dios lo puso como gobernador. El límite de Jesús eran los clavos en esa cruz, pero él también oró al Padre y lo resucitó. Por eso quiero decirte algo, no te rindas, no te entregues. ¿Qué les parece si oramos todos ahí donde estás? Cerrá tus ojos y vamos a empezar ahora en el nombre de Jesús a militar en la oración y a pedirle al Padre que comience poco a poco a romper esas cadenas, que comience a abrir las puertas cerradas, que comience a liberar a esos discípulos, a esos familiares, a esos amigos, a esta ciudad de las cárceles emocionales y espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, quiero escucharte orar, quiero que levantes tu voz. No ores por vos mismo, ora por la familia, ora por los que están presos. El Espíritu va a comenzar a traerte gente ahora a tu mente que está en una cárcel emocional, pero ahora mismo el Espíritu también se une a nosotros en esta oración. Santo Dios, Santo Dios. Aleluya. Padre, estamos delante de tu trono. Y gracias. Gracias porque por medio de Cristo podemos estar todos juntos, de pie, delante de tu majestad, juez justo y divino. Yo sé que venís a enseñarle a tu iglesia ahora, por medio de Cristo en ellos, lo que es vivir en justicia, lo que es vivir de acuerdo a lo que creemos, para que cuando elevemos nuestras oraciones, Señor, tu poder descienda a tu iglesia, a tus hijos.
Yo veo por la fe, Señor, que muchos de nosotros a partir de hoy seremos convocados por medio de tu Espíritu Santo, ese abogado defensor, a que podamos rendir nuestro corazón delante de tu trono, ponernos de acuerdo con el adversario, rechazar las mentiras, resistir al diablo para que huya, someternos a tu voluntad y que dirijas nuestros pasos. Padre, no queremos renegar de estas cárceles porque nos han hecho fuertes, nos han dejado lecciones. Oro ahora por todos los que están presos, emocionalmente cautivos, falta de perdón, angustias. El Espíritu Santo empezó una sanidad en Casa de Pan. El Espíritu Santo empezó una sanidad completa. Tiempo de otoño, donde todas las hojas caen y todo es renovado desde la raíz hacia adentro, para poder reverdecer por medio del Espíritu y la sanidad interior. Él la trae, Él la trae, Él la trae. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia, empecemos a adorar como Pablo y Silas. Empecemos a orar. Quiero escucharte, iglesia, orar con fervor, con pasión. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia, despierten. Se van a caer todas esas mentiras. Sos la justicia de Dios en Cristo y ya fue decretada el acta. Ya sos salvo, ya sos perdonado y hoy se abre esa reja. Hoy sos libre en el poder del Espíritu Santo. Sos libre por el poder del Espíritu Santo. Porque la imagen de Cristo se va a hacer visible en tu cara en este tiempo. Hablarás de parte de Él. Veo como la iglesia se va a empezar a unir a orar en las casas. Veo como la iglesia se va a empezar a unir a orar en las casas. Veo esa adoración. Y ahí va a comenzar esta cosecha que no va a parar. Porque el avivamiento viene. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Pero ahora viene el soplo de sanidad para los hijos. Para los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Reciban ahora la sanidad de lo alto. Oh, Rama y Sharacatarabas, ahí está sanando. Ahí está sanando. Ahí está sanando. Oh, adóralo, adóralo, adóralo. Oración, su oído está atento. Yo nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.